Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. El doctor Luis Carlos Ugalde participa con su análisis también en este espacio informativo. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, Pepe, buenas noches. Director de integralia.com.mx. Así es, Pepe. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Inquieto por los inquietos, como están ahora respondiendo los expresidentes que están nuevamente en la escena política, acaparando titulares en los periódicos y en los espacios de televisión. Pues estaba leyendo, me llamó la atención particularmente, el periódico Universal publicó 2 entrevistas con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Hace rato estaba leyendo una carta que manda Salinas al periódico para responderle a acusaciones de Manuel Camacho. Él hace mucho no leía tanta agresividad personal, tanto coraje, odio de los dos, pero sobre todo de Salinas, de los dos. Y me quedé pensando. Él comenzó, Salinas comenzó, diciendo cuando que Camacho era la primera parte de la entrevista que le hizo Rogelio Cárdenas, sí. Él señalaba que hubiera sido un grave error haber postulado, que el PRI hubiera postulado, así decía él, ¿no? Que el PRI hubiera postulado a Manuel Camacho como candidato a la presidencia. Sí. Sí, y dijo en esa entrevista de lunes que había sido bastante irrelevante la figura de Manuel Camacho Solís en 94, cuando Camacho tomó parte en el proceso de negociación cuando se levantó el ejército zapatista. Pero lo que yo me quedaba reflexionando es este anquilosamiento o esta obsesión o esta atadura o esta esclavitud que percibo en el expresidente Salinas, que lleva 15 años o más tratando de explicar su versión de los hechos, tratando de adjudicarle a Ernesto Zedillo la culpa del llamado error de diciembre de 1994, tratando de lavar su cara. Y a la vez veo al expresidente Ernesto Zedillo que está feliz en Davos, feliz en la Universidad de Yale, escribiendo sobre temas, totalmente libre, liberado, sin obsesión por querer lavar su nombre. Entonces este contraste de Salinas obsesionado en la grilla del pleito, y Zedillo más allá del bien y del mal, y Salinas, por cierto, obsesionado por decirles que Zedillo fue el culpable de aquella crisis que nos tocó, me parece un contraste que vale la pena reflexionar. ¿No te parece que Salinas, con este esfuerzo perenne, después de que dejó la presidencia, de alzar la mano y decir aquí estoy, está mandando 2 mensajes? Uno, no me he ido, nunca me he ido, y 2, quiero reivindicarme, porque su prestigio pues quedó bastante... Yo creo que es rehén de sus fantasmas internos. Yo creo que la semana pasada que se celebró NAFTA, mucha gente, y yo soy de ellos, creo que el último gran cambio transformador de este país en casi medio siglo lo encabezó Carlos Salinas de Gortari con la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Probablemente hoy, con el gobierno de Peña, estemos en el segundo proceso de transformaciones históricas. Con la reforma petrolera. Con la reforma petrolera y el paquete reformador 2013-2014. Pero yo creo que Salinas tiene ese mérito, pero sigue obsesionado en estos pleitos de grillas interpersonales, y la verdad es que sí se da uno cuenta que está entrampado, obsesionado, y que se va a morir así. Y también siento que el expresidente Salinas, que tiene fama de inteligente, la verdad es que yo leo lo que escribe, las entrevistas que da, lo he oído en conferencias, y la verdad es que yo no aprendo ni veo un análisis intelectual de fondo, que me haga reflexionar, que él 20 años después nos diga, ¿saben qué? Lo que pasó en aquella década es que México estaba en un proceso de tránsito político, yo quise empujar la economía. Sigue hablando, Pepe, de que querían derrocar su gobierno sin dar nombres, de que las fuerzas del pasado que se oponían a la modernización quisieron descarrilar el rumbo modernizador y no da nombres. En cambio, perdón que lo diga, escucho hablar a Ernesto Zedillo en foros internacionales cuando habla que el problema de México se llama Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho, sin estar obsesionado por defender su nombre, y encuentro más agudeza en eso. Y esto nos lleva de la mano a la reaparición de Felipe Calderón anoche en la Ciudad de México. En la Fundación para el Desarrollo Muchos han dicho que Felipe Calderón no tiene derecho a regresar. ¿Por qué? No, yo creo que todos tienen derecho a decir lo que se les pegue la gana, pero tú sabes bien, Pepe, que hay esta idea de que los expresidentes deben guardar este código de silencio del siglo XX. Yo creo que los expresidentes deben decir lo que quieran, como lo quieran, pero a cambio a mí me gustaría
que todos los demás exigieran cuentas, juzgaran, llamaran a exigencia. Ahora que apareció Felipe Calderón, es momento de empezar a evaluar con rigor las políticas públicas que llevó a cabo en su administración. Cuando el PRI era PRI, había un sólido control en ese sentido y una ley no escrita de omertá, como dicen los mafiosos, es decir, de no decirlo, contar la verdad de las cosas, guardar silencio, un silencio prudente, distante, y sobre todo por miedo, porque quien abre la boca se expone a que lo agredan. Entonces la prudencia y el miedo es lo que llevaban los presidentes a ser, entre comillas, disciplinados y aceptar cargos nimios o de segundo nivel, como fue el propio general Cárdenas con aquella comisión del Balsas, ¿recuerdas? Sí, claro. O como fue el presidente Miguel Alemán con su Consejo Nacional de Turismo, o el propio Miguel de la Madrid, cuando se hizo cargo 11 años del Fondo de Cultura Económica, y fue precisamente Miguel de la Madrid, ahora 3 años, obviamente antes de morir, cuando en una entrevista revela que se equivocó el país al haberle dado el poder a Carlos Salinas de Gortari por corrupto. Así es. Y bueno, ya sabemos cómo terminó todo esto, ¿no? Declarando prácticamente loco al expresidente Miguel de la Madrid, toda la humertad aquella, el grupo, ¿no?, de Salinas se puso en contra y lo dejaron en un rincón con el letrero de loco. Así es. Eso es gravísimo. Muy grave, ese evento de las declaraciones del expresidente de la Madrid, que tuvo y tenía fama de ser un hombre íntegro y honesto. Podemos discutir su estilo gerencial. Fue eficiente, no lo fue, pero tenía fama de ser un hombre íntegro, su familia la tiene, y esto que declaró de que se había arrepentido de haber nominado a Carlos Salinas como candidato a la presidencia y que fue acallado en pocas horas por una operación cuando ya Miguel de la Madrid estaba en un proceso de deterioro mental y emocional. Fue una especie de parricidio lo que hicieron los salinistas. Llama la atención profundamente, y no se ha discutido qué pasó en esas 36 horas hace 3 o 4 años, como tú dices. Y él es el que de alguna manera inicia ya el hecho de que de plano esta ley no escrita, tácita, de guardar silencio, distancia y prudencia de los expresidentes para darle espacio al que está en turno, la rompió, quizá no de manera intencional, qué bueno, Miguel de la Madrid, ¿no? Qué bueno que Miguel de la Madrid, qué bueno que Salinas sale a hablar y a decir. A mí me parece sensacional que Carlos Salinas de Gortari haya escrito libros, me parece sensacional que Vicente Fox diga lo que diga, y él mismo a veces ha dicho, yo digo tonterías porque ya no soy presidente. Qué bueno que Calderón regresa, pero por ejemplo en el caso de Felipe Calderón regresó, y que me parece sensacional, pero ojalá la sociedad en su conjunto se pusiera a evaluar las decisiones que tomó. Por ejemplo, una que ya pasa por alto, que me parece que hay que ver qué pasó. Prometió hace 6 o 7 años Felipe Calderón construir una refinería en Tula, Hidalgo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y 7 años después fue un gran fracaso. Y ¿por qué no pedir cuentas de ese tema? ¿Por qué no pedir cuentas de Michoacán? De tantos temas. Yo creo que el diálogo debe ser de los expresidentes a la sociedad, y la sociedad exigiendo cuentas a los expresidentes. De la forma que me parece sensacional que estén ahora en la palestra. Todos tienen su derecho, pero también todos ojalá les exijamos cuenta a ellos, Pepe. Ojalá alguien les dé un zape a los inquietos. Y además, también ojalá de la mano de este escrutinio político, ahora y en el futuro, haya escrutinio sobre la legalidad, la integridad o las ilegalidades o irregularidades que los gobiernos con frecuencia cometen, y ojalá eso sí se siga abriendo, o bueno, se empiece a abrir, porque casi nunca se ha abierto, Pepe. Luis Carlos, muchas gracias por tu análisis, gracias a ti, como Pepe. siempre. Bienvenido. Gracias. Hagamos una pausa breve. El doctor Luis Carlos Ugalde, analista político, director de integralia.com.mx, donde está muy pendiente de la actividad de los señores legisladores. Estaba leyendo el otro día una consulta que hicimos en su página de integralia.com.mx sobre el comportamiento legislativo de Iris Vianey Mendoza, la senadora perredista que se vio forzada a pedir licencia a su cargo por 30 días para permitir que haya una investigación sobre supuestas o sobre acusaciones de supuestos vínculos de ella con el crimen organizado en Michoacán, vínculos con los templarios, etcétera. Es una historia que no hacía falta que pidiera licencia, se le puede investigar sin necesidad de que tenga fuero. El fuero no se pierde porque pida licencia. Así es. En fin, pero él pone, Integralia pone mucha atención en cuánta actividad ha tenido la senadora, cuánto ha aportado su presencia como senadora de la República
en Integralia, ¿no? Así es, y por cierto, hablando de ese tema, Pepe, un tema que vamos a hablar la próxima semana, si me lo permites, es el tema de la dignidad legislativa. Hay un problema creciente de escándalos, hay un problema creciente de comportamiento público inadecuado, y eso contribuye a denigrar la figura y la presencia del Congreso. El edificio del Senado de la República quedó construido en la esquina de Paseo de la Reforma, esquina prácticamente con Insurgentes, en donde está un parque, el Parque Luis Pasteur. Sí. Bueno, antes de que existiera ese edificio, ahí había un cabaret. Un cabaret de veras de aquellos como el Bombay, se llamaba el Run Run. Y era un cabaret donde no había tantos escándalos como en el Senado hoy, y eso sí había mejor música. Claro. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias, Pepe. Para que veas que yo también tengo memoria. Hagamos una pausa y regresamos.